Dios les bendiga, Dios les bendiga. Iniciamos este tiempo, este tiempo de conexión, alegres, contentos y, y listos para adorar, listos para escuchar su palabra. Y tenemos un tema esencial en la vida de cada creyente, así que vamos a estar hablando sobre una de las partes de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ahí si usted ve, dice primera parte, así que debo de pensar que la segunda parte le tocará el pastor. Así que nada, va a ser un tiempo extraordinario. Permítanme orar para iniciar como siempre iniciamos. Señor, te adoramos, te exaltamos. Dios, gracias, Padre eterno, por este día maravilloso, Señor. Gracias, Padre amado, por los hermanos que se conectan, mi Dios del cielo, y que separan tiempo para conectarse contigo, Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo del Señor. Padre, en esta noche te glorificamos, en esta noche te exaltamos, en esta noche reconocemos que tenemos un Dios maravilloso y que sus faldas llenan este lugar, Señor amado, que es capaz de llenar mi casa, que es la de donde estamos, pero también es capaz de llenar la casa de Mariel, la casa de Michael y tu casa, tú que me estás viendo en esta hora, Señor. Padre, agradecidos de este día, Señor. Te pedimos, mi Dios del cielo, que tú uses con poder y autoridad, que nos habla a nuestras mentes, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, la capacidad del poder extraordinario y de la humanidad extraordinaria que es el Espíritu Santo del Señor. Esa divinidad extraordinaria de tu parte, Señor. Gracias al Espíritu Santo que nos acompaña, que nos fortalece, que nos guía, Padre amado, y un montón de cosas más que vamos a aprender en esta noche sobre él. Gracias, Espíritu Santo, por permanecer en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras casas, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestras comunidades. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por acompañarnos cada día. Y ahora, Padre amado, te pedimos que habla nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Damos gracias por todos los que están conectándose y los que van a ver este video más adelante. Somos Iglesia de Dios, Mission Boa, Casa de Restauración y sus pastores, Yarelis y Benito. Amén, amén. El Espíritu Santo del Señor, ese es el tema de esta noche. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero una de lo que más me llamó la atención a mí de la iglesia es poder experimentar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y más allá de lo que usted y yo pudiéramos entender, comprender, imaginar, el Espíritu Santo del Señor es mucho más profundo de lo que en ocasiones podemos experimentar en la periferia de nuestras experiencias de vida o en lo que se nos enseña. Así que hoy vamos a intentar a intentar darle una introducción a qué es, quién es verdaderamente el Espíritu Santo del Señor, lo que representa, cuál es la naturaleza de él, ¿verdad? Inicio, ¿verdad?, con algunos temas que vamos a discutir en esta noche y que se van a quedar, ¿verdad?, como introductorio, porque ciertamente, como hemos hecho en clases pasadas, esto es un curso entero y nos quedaríamos cortos de poder seguir abundando relacionado al Espíritu Santo en nuestra vida. Pero hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre su significado, obviamente desde el contexto bíblico. Todo lo que nosotros hablamos es desde el contexto bíblico. Vamos a hablar sobre su naturaleza, vamos a hablar sobre su revelación hacia nuestra vida, vamos a hablar sobre los símbolos del Espíritu Santo, vamos a hablar sobre la promesa, quién nos dio esa promesa, ¿verdad?, cómo se revela nuestra vida y sobre todo la experiencia que tú y yo tenemos que tener
con este Santo Espíritu del Señor. Esos son los temas bases, ¿verdad?, de esta noche. Ya el pastor va a estar abundando en otros temas la próxima semana. Muy bien, y comenzamos con el significado de espíritu, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, el término que se utiliza para espíritu en el hebreo es ruach. Y ruach originalmente significaba o se interpretaba como aliento. Más tarde se interpretó como viento o como aire, pero finalmente se concluyó, ¿verdad?, esta traducción como espíritu. Y espíritu aparece 370 veces en el Antiguo Testamento, así que nosotros hemos aprendido que si hay un vocablo, hay una palabra, hay un término que se repite tantas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, verdaderamente es importante para nuestra vida como creyentes. Así que ciertamente el espíritu es medular para toda vida de creyentes. Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega para espíritu es la palabra en el Nuevo Testamento, la palabra griega es neuma y el significado es el mismo, ¿verdad? Primero aliento y culmina como espíritu. Y esta aparece 385 veces, un poquito más de lo que aparece en el Antiguo Testamento. Y mira, y esto es particular entre las citas que se dan en el Nuevo Testamento está Espíritu Santo 244 veces citado. Y esto es particular porque la manera en cómo trabajaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es la misma manera en que trabaja en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente el Espíritu descendía en reyes, en profetas y en sacerdotes. Y no permanecía en ellos, no habitaba en ellos, sino que venía cuando iba a haber voz profética de parte de Dios y volvía y ascendía, no permanecía en ellos. No es así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, y vamos a ver la promesa de Jesús más adelante, en el Nuevo Testamento este espíritu desciende y permanece aquí en la tierra, y no solamente en la tierra, no solamente que está aquí, ¿verdad? Aunque es invisible, ¿verdad? Y nuestros ojos humanos o carnales no lo podemos ver, pero sí lo podemos experimentar. No solamente está aquí, sino que está sobre nosotros y está en nosotros, en la vida de todo aquel que le recibe. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algo poderoso, no sé si usted se da cuenta o concuerda conmigo. Es algo poderoso saber que el Espíritu Santo habita y permanece en cada creyente, que no se va de él, que no solamente desciende sobre líderes, sobre sacerdotes o sobre nuestros gobernantes, ¿verdad? Sino que sobre todo creyentes. Eso es importante que usted lo sepa. Muy bien, ¿cuál es su naturaleza? ¿Qué la Biblia nos puede explicar sobre su naturaleza? Pues mira, la respuesta más básica, más entera, más completa, en síntesis, es que el Espíritu Santo es Dios. Escúchalo bien, el Espíritu Santo es Dios, no es una cosa, no es algo, sino que Él es alguien y es Dios. Y esta es la primera y la gran verdad que usted y yo tenemos que confesar y que tenemos que comprender. Cuando nosotros nos dirigimos al Espíritu Santo, nos dirigimos a Dios. Pero si en realidad nosotros deseamos comprender y entender su naturaleza, es necesario que nosotros podamos comprender también la naturaleza del ser humano y la experiencia que nosotros tenemos con el Espíritu Santo del Señor. Y para esto hay un estudio que se llama neumatología. Este es el estudio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo se relaciona su naturaleza y cómo se relaciona con el ser humano. La palabra tiene raíces griegas y sus componentes son neuma, como el término que se utiliza en el Nuevo Testamento, que significa soplo o espíritu, y culmina la raíz con logos, que significa palabra. Usted recuerda que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y esta palabra se vino a encarnarse, ¿verdad?
esta palabra se encarnó en Cristo. Así que el Espíritu Santo tiene que haber también, ¿verdad? Tiene la misma esencia que tiene el Padre y que tiene el Hijo, pero más adelante vamos a hablar sobre eso. Así que para comprender el Espíritu Santo de Dios, debemos conocer que Él se revela en la riqueza de la experiencia humana, personal y comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, que Él no solamente se revela de manera en comunidad, en la iglesia, ¿verdad? Que no solamente lo experimentamos en medio de nuestras experiencias cúlticas, sino que también se revela a nivel personal, en la vida de todo aquel que cree. Mira, la historia del testimonio cristiano nos hace ver que solo las personas más sensibles a la riqueza de las experiencias humanas han sentido la experiencia y la presencia del Espíritu Santo en su vida personal y en la vida de la iglesia. Nosotros podemos pensar, esa aseveración es cierta. Estoy pasando todo nuestro estudio en el libro El Espíritu Santo Hoy. El Espíritu Santo Hoy. Muy bueno, extraordinario. Se me olvidó el autor, pero después se lo quito. Es verdad que solamente aquellas personas que son sensibles a esta experiencia, ¿verdad? Con el Espíritu Santo pueden sentir, pueden experimentar su presencia, no solamente en su vida personal, sino también en la vida de la iglesia. Pues mira, esto se debe a que en la mayoría de las ocasiones hay un miedo natural en el ser humano. Miedo a las experiencias personales, miedo a las experiencias emocionales, miedo a las experiencias íntimas, miedo a lo que significa ser relativo, ¿verdad? Que la experiencia de Benigno no es la misma que la mía, que él ve la relación del Espíritu Santo diferente a la mía, y eso, mira, tiene gran verdad. La manera en cómo el Espíritu Santo se revela a la vida del creyente es de manera particular e individual. Pero el creyente tiene que tener en mente que es posible experimentar su presencia en medio de nuestra vida. Y lo primero que usted tiene que tener es expectativa. Usa esa palabra así, grandota. Expectativa. Usted tiene que esperarlo. Usted tiene que anhelarlo. Usted tiene que estar consciente que Él está, ¿verdad? Y para eso usted tiene que acercarse a su palabra, porque su palabra nos revela, ¿verdad? Su naturaleza, quién es Él, lo que provoca en nosotros, lo que nos da, sus acciones, y es una gama de profundidad inmensa. Mira lo que dice Félix Casa. Dice, ¿qué es entonces el Espíritu en nosotros? En medio de nosotros. ¿Qué es el Espíritu en medio de nosotros? Pues mira, el Padre es Dios persona y está antes de mí, es el creador, por encima de mí y al término de todo. Él es el Padre que se nos revela, era como el creador de todo lo que existe. El Hijo es Dios persona junto a mí, Él es el Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios persona dentro de mí, como interioridad, como experiencia personal y como voz que me llama. Más adelante le voy a citar, ¿verdad?, lo que dice Juan respecto a cómo se ve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este concepto trinitario, ¿verdad? Trinitario. Mira, algunas referencias bíblicas respecto a quién es el Espíritu Santo del Señor, qué hace en nuestra vida. Algunas, solamente algunas, porque ya vimos que hay más de 300 citas de la bíblica, solamente en Nuevo Testamento, más sumadas con el Antiguo Testamento. Olvídate que no acabamos hoy. Juan 3, 5 al 6 dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de agua y del Espíritu. Así que uno de los acontecimientos más extraordinarios que provoca el Espíritu en el ser humano, aquel que cree, es que nace de nuevo. Y esto lo hace por medio del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Romanos 8, 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo del Señor. Vive en ustedes. Es ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el que vive en ustedes. Y así como Dios lo levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Y esto es una verdad que usted tiene que recibir.
el Espíritu Santo de Dios habita, vive, mora en todo aquel que cree. Que cree. 1 Corintios 2, 10 al 12 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. ¿Por medio de quién reveló las cosas? Por medio del Espíritu Santo del Señor. Dios nos la reveló. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Así que esta revelación, esto que conocemos, esto que aprendemos, esto que podemos entender y comprender, porque ¿saben una cosa? El ser humano natural no comprende estos misterios, sino es por el Espíritu Santo que se le revela al hombre. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Así que quien habita dentro de usted, usted que cree, es el mismo espíritu de este Dios Padre, quien primero se nos reveló como creación, ¿verdad? Luego se nos revela como hijo por medio del sacrificio en la cruz y eventualmente como espíritu para habitar con nosotros. Pero vamos a ir paulatinamente, ¿verdad? Porque de esto vamos a estar hablando en esta noche. Y nosotros, verso 12 dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Que Dios nos ha regalado. Mira, el regalo más extraordinario que usted y yo podemos recibir es el Espíritu Santo del Señor en nuestra vida. Ese es el mayor de los regalos. Fíjese que no estoy hablando de los dones, porque el Espíritu mismo da dones, pero Él en sí es el regalo principal. Él en sí envuelve ese regalo esencial. Y ya usted lo recibió, ¿sabe? Ya usted lo recibió. 1 Corintios 12, 11 nos dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solo Él decide qué don cada uno debe tener. Fíjense una cosa, el Espíritu Santo distribuye dones a la iglesia, y no voy a hablar sobre los dones porque ese es otro estudio aparte, ¿verdad? De cuáles son los dones y qué significan los dones, pero fíjense una cosa, el don per se no es el Espíritu Santo del Señor. Así que, ¿qué te tengo que decir? El tener el Espíritu Santo del Señor no significa que es hacer milagros. El Espíritu Santo del Señor no significa que es hablar en lengua o interpretarla o tener el don de ciencia, ¿verdad? Ninguno de esos dones es el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor es el regalo y Él nos da regalos adicionales para poder en manifiesto su poder en la iglesia y edificarnos unos a otros, que es el propósito de los dones. Pero en esencia, el don no es el Espíritu Santo del Señor. Así que el Espíritu Santo de Dios no se concretiza única y exclusivamente en hablar en lengua. Y eso, usted y yo, podemos hablar de eso más adelante en un estudio aparte. Hoy estamos hablando de quién es el Espíritu Santo del Señor y cómo se revela nuestra vida. Mira, el Espíritu Santo del Señor es Dios revelándose al ser humano conforme a la capacidad del mismo de entenderlo. Úselo bien. Aleluya, por ahí Gabriel dice. Voy a repetir esto. Dios se revela al ser humano conforme a la capacidad que este ser humano, que este creyente, que esta persona tiene para poder comprenderlo. Así que, Yari, tú me vas a decir a mí que el Espíritu Santo del Señor se va a revelar de mi vida de manera distintiva a como se revela al pastor Benigno. Pues mira, sí, Él se va a revelar a tu vida de acuerdo en cómo tú puedas comprenderlo y entenderlo. ¿Sabes cuál es la gran verdad? Que el Espíritu Santo de Dios mora en el espíritu del ser humano. Esa es la gran verdad. Ahora, ¿cómo esa revelación se da? Se da de manera particular porque usted y yo somos diferentes y somos distintos. Mira, yo los otros días estaba hablando con Benigno y estábamos hablando de esto, de este Dios tan maravilloso que crea el ser humano con un ADN distinto, con un ojo, una iris de ojo distintivo. Usted se imagina, con unas huellas dactilares distintivas, que si mi pelo se me arranca es distinto al pelo de cientos y millares de personas que han
existido a través de la historia. Usted puede imaginarse esta cosa tan maravillosa. Así que ese mismo Dios que nos crea de manera tan distintiva, también se revela a nuestra vida de manera distintiva. Claro está. Esto no significa que vaya a haber una doctrina diferente. Escúchelo bien, compréndalo bien, la manera en cómo yo me relaciono con el Espíritu Santo de manera muy particular, muy personal, porque es un diálogo y es una relación que yo construyo con Él, ¿verdad? Y es de manera muy, muy íntima, pero obviamente sus enseñanzas van a proceder de los fundamentos de quién es Cristo, de quién es Dios, ¿verdad? Porque Él es el Espíritu de Dios. Así que Él se va a revelar a nuestra vida de manera extraordinaria, pero nos va a recordar las cosas que ya están plasmadas, ¿verdad? Así que esta es su naturaleza básica. Y obviamente nos revela que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Usted y yo también somos espíritus. Por cierto, somos alma, cuerpo y espíritu, como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Usted puede entender ese gran misterio? Cuando nosotros muramos, ciertamente nuestro cuerpo va a ser polvo, este caparacho va a ser desechado, nuestro espíritu va a volver a Dios y nuestra alma va a ser, ¿verdad? La que va a revestirse para habitar por toda la eternidad con Dios. Así que nos vamos a separar, pero en este momento estamos, mira, unidos. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está unido en uno solo y se nos revela nuestra vida de manera particular. Es a través del Espíritu Santo del Señor que el ser humano caído puede, por medio de Cristo, llegar a ser hijo de Dios. Es a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es quien nos revela quién es Cristo, cuál es su sacrificio, ¿verdad? Y lo que produce en nosotros. Dios es una persona y dado que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, Él también es una persona. Él es. No es una cosa, no es algo, no es un don, es Dios mismo. Así que lo mismo puede decirse en cuanto a la relación del Espíritu Santo con Cristo, ¿verdad? Esto no significa que el Espíritu Santo sea diferente o esté aparte de Dios. Él es la deidad misma en una revelación particular. Así que Dios en esencia se revela a la creación como Padre, Dios en esencia se revela a la creación como Hijo y Dios en esencia se revela a la creación como Espíritu Santo del Señor. A esto le llamamos la Trinidad, ¿verdad? Pero es un mismo Dios, es un mismo Dios. Y esa es la revelación del Espíritu Santo de Dios a todo aquel que cree. Mira, hay diferentes simbolismos en la Biblia relacionados al Espíritu Santo de Dios y son esto mismo, símbolos. Recuerden que el Espíritu Santo del Señor se revela a la vida del ser humano de modo tal que este ser humano pueda comprender los misterios espirituales, porque usted y yo con nuestra mente humana no podemos entender ni comprenderlo ni describirlo. Así que en la palabra del Señor tiene algunos símbolos con las que se muestran, ¿verdad? Lo que produce, lo que es, o lo que nos puede dar este Santo Espíritu del Señor a nuestra vida. Así que algunos de esos símbolos son agua, son fuego, son vientos, son alientos, son sombras, son sellos, garantía, aceite, humo, paloma, ¿verdad? Son algunos de los símbolos de lo que significa el Espíritu Santo del Señor, pero el Espíritu Santo no es, como dicen por ahí, una paloma. No lo es, absolutamente no. Él se muestra y se revela, ¿verdad? Para que usted y yo podamos entenderlo, pero no es. Él es Dios. Él es Dios revelado a la humanidad. ¿Y por qué sabemos esto? Pues mira, porque el Espíritu Santo tiene una personalidad. Y su personalidad refleja sus actividades, cómo actúa una persona. Mira, Él mora y Él está. Él mora en nosotros y Él está presente en nosotros. Él enseña, Él recuerda, Él guía, Él testifica, Él habla, Él oye, Él sabe, Él desea, Él ama, Él glorifica y Él da. Esas son sus actividades, como toda una persona lo hace. También el Espíritu Santo reacciona como una persona. Así que se entristece si le mentimos, se entristece si le agraviamos, ¿verdad? Si le injuriamos, si decimos, si le insultamos, si le blasfemamos, ¿verdad? Que no es otra cosa que insultarle. Lo apagamos, lo entristecemos, lo contristamos.
podemos hablar contra de él, pero ciertamente vamos a tener la consecuencia, ¿verdad? De eso. Es como cuando yo le hablo estrujado a mi esposo. A veces cuando Yari tiene los niveles de estrés en high y estoy ocupada en la mente y él me habla o me dice cosas, a veces como le hablo estrujado, pero tengo que llevar en ese mismo momento percatarme y decirle, ay, perdón, no debía haber reaccionado de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué yo hago eso? Porque yo sé que la manera en cómo yo reacciono o le hablo o me comunico con él va a sentirse, ¿verdad? O alegre o triste. Él va a sentir enojo, él puede sentir coraje, él puede sentir decepción. Pues mira, lo mismo pasa con la relación que usted y yo tenemos con el Espíritu Santo del Señor que habita en nosotros, que está a nuestro derredor, que está sobre nosotros. ¿Se puede comprender ese misterio? Y el ser humano también reacciona a esa relación, porque esto se trata de relación. Nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo del Señor. Así que nosotros vamos a responder de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Así que si nosotros recibimos el Espíritu Santo, si nosotros creemos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Pero también podemos resistirlo. Usted y yo decidimos. Podemos igual glorificar todo lo que Él es, todo lo que Él representa para nuestra vida y quien Él es para nuestra vida, como también podemos blasfemar, ¿verdad? Insultarlo, injuriarlo y tengan cuidado, porque todos los pecados son perdonados excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros nos relacionamos con Él, cómo nos dirigimos ante Él y lo que Él significa para nosotros. Así que cuidado. Muy bien, eso es en cuanto a su personalidad. Mira, el Espíritu Santo se relaciona con el Padre, ¿verdad? En esencia, vamos a discutir, ¿verdad? Este misterio glorioso de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira, el testimonio bíblico identifica al Espíritu con Dios, específicamente con el Dios Padre, y nos permite concluir que su naturaleza es divina y que Él es Dios en acción. El Espíritu de Dios es el Dios Padre en acción. Usted y yo lo podemos experimentar. Se le da al Espíritu una identidad diferente de la de Dios Padre. Y ahí hay un sinnúmero de citas, ¿verdad? ¿Sí? Por límite de tiempo no podemos citar todos, pero están allí para que usted pueda acceder a ellas. Pero esto no significa que Dios y el Espíritu sean seres diferentes. Se habla, ¿verdad?, sobre la revelación del Espíritu Santo, sobre la revelación del Dios Padre, pero esto no significa que son diferentes, sino que son uno. El Espíritu tiene funciones que son diferentes de la de Dios Padre o el Creador, pero es el mismo Dios. Recuerden que en esencia el Espíritu de Dios es Dios. Así que el Espíritu de Dios es Dios en acción y es enviado para establecer el orden divino en el cumplimiento del propósito del individuo, ¿verdad? Y también de la iglesia, que es un cuerpo vivo, ¿verdad? Porque se compone de individuos vivos. Así mismo como el aliento es una parte vital del ser humano y proviene del ser humano, el aliento de vida, de igual modo el espíritu es idéntico con Dios, pero proviene de Dios para realizar una obra específica de este mismo Dios. Es enviado, ¿verdad? El espíritu, esta vida es enviado para algo muy particular. Edgar Mullins dice, el espíritu de Jehová tanto Jehová dentro como sobre el ser humano y al mismo tiempo uno enviado por Jehová al ser humano. Esto parece un trabalengua, ¿verdad? Pero usted y yo lo único que tenemos es que creer y recibirle y obviamente relacionarnos con él. El Espíritu Santo tiene relación con el Hijo. Así que de manera particular, el Cristo resucitado se expresa a través del Espíritu Santo presente en la vida de los creyentes. Y por eso Pablo identifica a Cristo con el Espíritu. Cristo no tenía el Espíritu ni era un profeta que hablaba en su nombre, sino que Él era el propio Espíritu en forma humana. Las mismas escrituras establecen y dicen que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Recuerda que Dios Padre es Espíritu. El Espíritu no se puede ver carnalmente, así que vino esa palabra
esa palabra en acción, que es el Espíritu, y la palabra misma vino a encarnarse en un cuerpo natural, en el Hijo, en Cristo Jesús, para que usted y yo podamos verlo, porque de otro modo no lo hubiésemos podido ver. Se puede entender el misterio. Y ahora, ¿cómo vive Cristo, el Cristo resucitado? Pues mira, Pablo nos da la respuesta. Él vive ahora entre nosotros en la forma del Espíritu Santo del Señor. Vive entre nosotros, entre tanto usted y yo no le hayamos recibido. Una vez usted y yo hayamos accedido a creer en este sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Aleluya. Así que la resurrección transformó a este cuerpo de ser terreno, a este Cristo, al ser terreno y de carne, a un ser que es espíritu vivificante. Es este cuerpo de Cristo quien se transformó, ¿verdad?, para nosotros en revelación como el Espíritu Santo del Señor. Así que según Pablo, el Cristo resucitado vive ahora en la forma del Espíritu, por eso el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Nos unimos a Cristo en espíritu. Por eso cuando decidimos recibir a Cristo en el corazón como Salvador y Señor de la vida, a quien estamos recibiendo en nuestro interior es en realidad al Espíritu Santo del Señor. Todo creyente recibe al Espíritu Santo del Señor. Todo aquel que cree recibe al Espíritu Santo del Señor. Pero está en el creyente el afianzar, el aumentar la llenura del Espíritu Santo, que no es otra cosa que mantener una relación viva con Él. Que usted esté consciente de que en su interior habita el Espíritu Santo del Señor y por lo tanto usted se va a conducir de manera tal como si usted mismo viera a una persona al lado suyo y por lo tanto usted la va a respetar, usted la va a admirar, usted va a hacer todo lo posible para poder, ¿verdad?, hacer todo lo posible para que esa relación, ¿verdad?, crezca en fortaleza, Así que cuando hablamos de la presencia de Cristo resucitado en la iglesia, en verdad estamos hablando sobre la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestra comunidad de fe. Cuando nosotros decimos, Dios está aquí en medio de nuestro servicio público, Dios está aquí en medio de nuestro hogar, Dios está aquí en medio de esta conexión, en medio de ese tiempo que nosotros separamos intencionalmente para hablar de Él y para conocer de sus misterios y de cómo Él se revela en nuestra vida. Dios está, es el Espíritu Santo que está presente. Así que la tarea fundamental del Espíritu es completar la obra de Dios Padre, la obra de Dios Hijo y por lo tanto seguir revelándose a la vida de todo creyente. Hasta tanto podamos comprender a plenitud quién es Dios verdaderamente. ¿Y sabe usted cuándo va a pasar eso? Usted lo sabe, cuando nos encontremos con Él. Mientras tanto, usted y yo tenemos que limitarnos a lo que Él nos ha revelado, que es lo que nosotros podemos manejar, ¿sabes? No es porque Él no quiere, es que nuestra naturaleza humana no nos permite comprender más allá de lo que se nos ha sido revelado por medio de su Santo Espíritu. Así que aunque este es un gran misterio, usted y yo lo único que tenemos que comprender es lo que dicen las Escrituras. Marcos 12:29 nos afirma, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y obviamente habla de manera singular. Ahora bien, mira lo que dice la primera carta de Juan 5:7. 3 son los que dan testimonios y los 3 concuerdan. Y los 3 son uno, dice otra de las versiones. Son diferentes revelaciones, diferentes manifestaciones, pero es el mismo Dios. Así que esta Trinidad de Dios es un misterio que sobrepasa toda comprensión y todo intento de reducirla al limitado lenguaje humano. Usted y yo no podemos describirlo, no podemos más allá de lo que se nos ha sido revelado. Así que como creyentes usted puede poseer o captar esta realidad, pero no podemos comprender la plenitud. Al 100% usted y yo no podemos comprenderla ni nadie. No importa los doctorados, ni los títulos, ni las revelaciones, ni que haya ascendido al tercer cielo como hizo Pablo. No importa cómo, esta revelación sigue siendo un gran misterio. Un gran misterio. Pero usted y yo tenemos la fe que es dada por este Espíritu Santo del Señor, porque es uno de sus dones. Usted sabía que la fe es un don. Usted tiene fe dada por este Espíritu que habita en usted.
Así que nuestra fe está basada en que Dios es Padre, en que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Y como conocemos a Dios como Padre, este Padre que nos ama, conocemos al Hijo que expresa ese amor al morir en la cruz y a resucitar con poder. ¿Tú sabes con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo que se hace real en nuestra experiencia personal a este Cristo Redentor y su gracia. Es este Espíritu Santo del Señor que se nos revela. Se nos revela. Así que el Espíritu Santo per se es el don del Cristo resucitado a los creyentes. Él mismo es el regalo. Él mismo es, su presencia es regalo para todo aquel que cree. ¿Saben para qué? Para que usted y yo podamos cumplir con la misión de Dios. Sin este don, sin el Espíritu Santo del Señor, que es poder de Dios mismo, hubiese sido imposible que los discípulos de todos los tiempos, desde los primeros, hubiesen podido continuar esta tarea redentora del Dios Padre, que le confirió al Dios Hijo y que le delegó también a usted y a mí, ¿sabe? A sus seguidores. Es a través del Espíritu Santo que usted y yo recibimos como regalo. Un regalo inmerecido. Solamente tenemos que creer. Así que este Espíritu fue la promesa de este Cristo que murió, que resucitó, y antes de ascender a los cielos, él dijo, espérate, no se me entristezcan, los veo tristes, no se me entristezcan, porque saben una cosa, yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador. Fíjense que Cristo mismo era consolador, pero él va a orar al Padre para que otra revelación, otra manifestación de su gloria les sea revelada y les acompañe siempre como consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, les hará recordar todo lo que les he dicho. Ese texto continúa ahí de manera maravillosa. Lea ese capítulo 14 de Juan, extraordinario. Fíjense que el consolador en griego significa paracletos, que es el término que se emplea, implica a alguien que vendrá a nuestro lado para ayudarnos, para aconsejarnos, para defendernos y para interceder por nosotros como un abogado defensor. Ay. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para sostenernos, para alentarnos, para guiarnos. Y podemos seguir empleando verbos por ahí, accionando todo lo que pueda hacer el Espíritu Santo que está con nosotros, que no se mueve. El paracleto es como un amigo íntimo, es como un asesor personal. Si habláramos en términos políticos, ¿verdad? Es como un asistente privado, es como un consultor especial, es como un ayudante ejecutivo. Esto que usan los emperadores o los presidentes, ¿verdad? O los jefes de gabinete y cosas así. El Espíritu Santo del Señor está con nosotros. Está presente en nuestra vida. No solamente para que nosotros lo experimentemos en la iglesia, escúchelo bien. Está presente para que usted y yo le disfrutemos en su presencia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el supermercado, en la calle, en nuestro carro, y donde quiera que nosotros vayamos, porque el Espíritu Santo se queda con nosotros. Él es nuestro amigo íntimo. Él es nuestro paracleto. Él está ahí a nuestro lado. Él está, bueno, tenemos que visualizarlo de cierto modo, pero ciertamente habita en nuestro interior y está a nuestro alrededor. Esto es una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Y fíjense que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Nos ayuda en qué, Yari? ¿En qué nos ayuda? Podríamos estar aquí eternamente y para siempre enumerando en qué nos ayuda el Espíritu Santo, pero en resumidas cuentas, ¿verdad? Nos ayuda a ser fieles a las enseñanzas recibidas, a la doctrina que usted y yo entendemos y comprendemos. Este fue el consejo que dio Pablo a Timoteo. La segunda carta a Timoteo 1:14 dice, mediante el poder del Espíritu Santo, ¿mediante quién? Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, aleluya. Ese poder habita en nosotros, Dios mismo habita en nosotros. Entonces Pablo le dice, por ese poder, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te concedió. Esa enseñanza, esa doctrina, esos principios, guárdalos. Pero lo vas a guardar por medio del Espíritu Santo del Señor que habita en ti. Pero tú lo tienes que tener en conciencia.
Nos ayuda, ¿qué nos ayuda el Espíritu Santo? A ser efectivos en la oración. Romanos 8:26 nos revela. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Usted sabe, usted y yo somos débiles como seres humanos. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Usted y yo no lo sabemos. Es cierta, no lo sabemos. Es el Espíritu Santo quien intercede, quien ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Él es el que está ahí presente en medio de nuestras oraciones, en conexión con Él mismo. Es una cosa extraordinaria. ¿Está bien? Él mismo habla por nosotros, Él mismo nos ayuda a tener esa relación con Él. ¿A qué nos ayuda? A ser valientes en el testimonio, en medio de aflicciones, en medio de persecuciones, en medio de duras pruebas. No tan grave como lo hacían nuestros pasados, porque mira lo que dice Marcos 13:11, cuando los arresten y los sometan a juicio. ¿Sabe por qué los arrestaban y los sometían a juicio, verdad? Era por predicar la palabra. Era por hacer esto que usted y yo estamos haciendo ahora. Era prohibido. Y en pleno siglo XXI hay lugares que todavía es prohibido, así que disfrute no solamente de la presencia del Espíritu Santo que tiene en su vida, sino también de la libertad que tenemos de predicar esto a otros. Y el Espíritu Santo le ayudaba, nos ayuda todavía a nosotros en medio de nuestras dificultades, pero en los pasados, ¿verdad? En estos que fueron mártires, dice, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo del Señor que habita en ustedes. Quiero hacer un paréntesis, porque en ocasiones utilizamos este texto para decir, no tengo que prepararme para la predicación, no tengo que prepararme para el estudio, porque el Espíritu Santo me va a dar lo que voy a decir. Fíjense que en ese contexto estaban hablando de cuando estaban apresados, cuando estaban en dificultades, cuando estaban en medio de problemas. En medio de estudios, en medio de predicaciones, usted tiene que ser responsable, usted tiene que estudiar, así como lo hicieron nuestros antepasados, porque ¿sabes qué? Pablo también estudió. 3 años se fue a estudiar. Luego él había estudiado el judaísmo previamente, pero una vez se le fue revelado el Cristo resucitado por medio del Espíritu Santo del Señor, aleluya, se fue a estudiar 3 años para prepararse, para poder enseñar la verdad. Y después que estudió, se sentó con los apóstoles y vio si lo que él aprendió y lo que estaba enseñando era lo correcto. Así que hay orden, ¿verdad? Hay orden, pero ciertamente el Espíritu Santo incluso te ayuda en medio de ese proceso de aprendizaje y de responsabilidad y todo lo que nosotros podamos hacer por medio de él y para él. Amén. El Espíritu Santo de Dios nos defiende. Primeramente nos defiende del pecado y nos defiende también en todo tiempo de necesidad. Hebreos 4:16 nos dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así que podemos tener la apertura libre de poder venir ante Él en todo momento. No importa cómo yo me comporté, no importa cómo yo fallé, no importa dónde caí. Tenemos la libertad porque el Espíritu Santo del Señor no nos deja, sino que permanece con nosotros y por lo tanto nos defiende. Aunque usted y yo hayamos metido la pata, aunque usted y yo nos merezcamos el castigo, aunque usted y yo, ¿verdad? Aún por encima de nosotros y nuestras debilidades y nuestras imperfecciones, Él derrama su misericordia para que usted y yo podamos obtener su gracia. Esto es algo extraordinario. Él es quien aboga por nosotros delante del Padre. Él mismo es nuestro abogado, Él mismo es nuestro fiscal, Él mismo es nuestro juez, Él es todo para nuestra vida. Romanos 8:27, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes. Él es el que intercede por nosotros. Estos son los últimos 3 temas, ¿verdad? Para culminar. Sé que está avanzado el tiempo, pero este tema es extraordinario y no puedo dejarlo pasar. Fíjense que el Espíritu Santo no viene por voluntad humana. Hay quienes piensan que el Consolador, que el Espíritu Santo del Señor se hace presente por la insistencia, por la súplica o por el esfuerzo humano. Pero es importante saber que esto no proviene por voluntad humana. Número 1, porque el Espíritu Santo ya descendió. Descendió en Pentecostés. Y en Pentecostés permaneció en la tierra. Así que ya el Espíritu Santo no tiene que descender. Usted sabe que nosotros adoremos y decimos desciende, pero la realidad es que ya Él está con nosotros.
Lo que usted y yo tenemos es que reconocer su presencia en medio nuestro. Eso sí, usted tiene que glorificar su nombre. Usted tiene que hacerle saber que usted está consciente de que Él está y que permanece a su lado. Él está en la tierra. ¿Está bien? Así que desde Pentecostés, Él vino a quedarse. Él vino y vino para quedarse. Así que no viene por voluntad humana, no viene porque usted se lo pide, no, Él vino porque ya Él lo decidió. Él vino aquí. Segundo, porque Dios nos ha dado de ese espíritu desde el momento mismo en que aceptamos a Cristo como Salvador y Señor. Desde el mismo momento en que nosotros creímos, este Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Que después nosotros tenemos que tener una relación, ¿verdad?, de desarrollo, de intimidad, de crecimiento, y que en medio de ese proceso Él nos va a dar dones. Estos dones van a ser manifiestos para poder ser, ¿verdad?, manifestados en la iglesia, para que nosotros crezcamos como individuos y que la iglesia, nuestro cuerpo sea edificado. Claro que sí, eso es parte de la intimidad. Pero usted es sellado como parte, propiedad del Espíritu Santo del Señor que mora ya en usted una vez usted creyó. Tercero, ya para ir avanzando, este tema me causa, es delicioso a nuestro espíritu. La Biblia afirma que los verdaderos hijos de Dios ya tienen al Espíritu Santo que mora en ellos como una persona divina. Esto lo habla Romanos 8:9. Ya tienen al Espíritu Santo del Señor, por lo tanto son hijos de Dios. Pablo les dice a los creyentes de Galacia, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Este es Gálatas 4:6. De este modo, el cuerpo del creyente se transforma en templo del Espíritu Santo. ¿Templo de quién? Templo del Espíritu Santo, quien está en el creyente y al que hemos recibido de parte de Dios. Usted y yo nos hacemos templo de su Santo Espíritu, porque Él mora en nosotros. 1 Corintios 6:19. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene por la voluntad divina, por la voluntad de Él mismo. No resulta de la iniciativa del creyente, sino resulta de la iniciativa de Dios mismo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que Él viene primeramente porque Jesús fue quien lo pidió. Jesús resucitado lo pidió. Es interesante notar que es Él quien ora para que venga el Espíritu y no nosotros. Nosotros no sabíamos, bendito, quién era el Espíritu. Nosotros no lo sabíamos. Usted y yo no lo sabíamos. Pero Jesús mismo, el Jesús resucitado, le dijo, no, Padre, enviaré al Consolador. Juan 14:6, yo le pediré al Padre y Él le dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Para que los acompañe, ¿cuándo? Siempre. Para que los acompañe siempre. El mérito no es del creyente, sino de Cristo. El mérito de que usted y yo somos habitación del Espíritu es mérito único y exclusivamente de Cristo, no de usted y yo. Él vive en nuestro interior, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo. Nosotros no podemos hacer nada. No haremos nada más para poder merecerlo, porque es un don inmerecido. Pero Él vino, Él desea habitar con nosotros aún en medio de nuestras imperfecciones. Algunos piensan que es necesario conquistar el derecho de recibir el Espíritu Santo juntando méritos o acumulando sacrificios, pero es el Espíritu que se recibe por fe y no por obra. Eso lo especifica Gálatas, capítulo 3, ¿verdad? En alguno de sus versos, allí escritos. Es por fe que se recibe el Espíritu, no por algo que yo tenga que hacer, no es por algo que yo tenga que sacrificar, no es porque yo ore todos los días, no es porque yo ore para recibir el Espíritu Santo. Nosotros no podemos orar para recibir el Espíritu porque nosotros ya recibimos el Espíritu. La manifestación del fruto y de los dones es otra cosa. Usted puede orar para que sean manifestados los dones que ya usted recibió. Eso es otra. Él se los entregó. Usted tiene que orar para que esos dones sean manifiestos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero la relación que usted tiene con el Espíritu Santo y la habitación que usted es del Espíritu Santo es afirmativa, es garantizada, es sello, porque Jesús lo pidió primero. Mira, el Espíritu Santo viene porque Jesús lo prometió. Él lo pidió y nos lo prometió. Él oró al Padre y nos lo hizo promesa. Así que Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Y usted sabe que ya está cumplida. El Espíritu Santo no solamente fue pedido, sino que vino.
esta promesa se cumplió en Pentecostés y vino para quedar. Y número 3, Él viene porque el Padre lo envió. Jesús lo pide, lo promete y el Padre lo envía. Así que es la voluntad de Dios dar su espíritu a sus hijos. Pablo afirma, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo. Gálatas 4:6. Nótese que Dios, el Padre, lo envía en nombre de su Hijo y que el Espíritu Santo viene del Padre por el Hijo. Así que todo, mira, es una cosa maravillosamente congruente. Además, es la voluntad de Dios que su Espíritu permanezca con nosotros para que nos acompañe siempre, de modo que el Espíritu que ya vino es el Espíritu que nunca se va. El Espíritu, escúchalo bien, el Espíritu que vino, quiere decir yo, porque usted creyó, es el Espíritu que nunca se aleja de la vida del creyente. Ni siquiera cuando cae, ni siquiera cuando claudica, ni siquiera cuando se ausenta o cuando duda o cuando peca, porque usted y yo, dice el texto, que somos pecadores seriales. No dejamos de pecar. Y usted sabe que hemos hablado sobre qué es el pecado. Nosotros pecamos por hecho, pecamos por pensamiento, pecamos por omisión. Pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sabes? No es solamente hacer lo malo. Pecar también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que como usted y yo somos pecadores seriales, el Espíritu Santo no se va con el pecado, permanece. Que se entristece. Que sí, que se siente, ¿verdad? Herido. Sí, eso pasa, porque es una relación que tenemos. Así que usted y yo nos toca reconstruir esa relación y pedirle perdón. Y qué bueno es. Si en algo es bueno el Espíritu Santo del Señor es perdonando. Es derramando su perdón sobre nuestra vida. Así que venga confiado al trono de gracia, porque ese perdón está garantizado siempre y cuando usted venga contristado y humillado. Siempre y cuando usted reconozca y verdaderamente ese arrepentimiento sea genuino de su corazón, Él le va a perdonar. Punto. Lo más importante es saber que el Espíritu nunca nos abandona por encima de nuestras flaquezas, por encima de nuestras inseguridades, por encima de nuestros errores. Si lo rechazamos, si lo negamos. Fíjense que Pedro lo negó. Mira, yo estoy segura que si Judas hubiese venido ante este Jesús arrepentido, Cristo lo hubiese perdonado. Pero él no vino ante el trono de gracia. Usted lo único que tiene que hacer es venir ante él, porque ciertamente le va a cubrir de misericordia y de gracia. El Espíritu Santo nunca nos abandona porque Él hace morada en nuestros corazones. Según de Tito dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Infieles somos nosotros, pero Él permanece fiel. Y como Él permanece fiel, Él permanece a nuestro lado. Nunca nos deja. Nunca nos deja. Y ya para culminar, hablo sobre la experiencia con el Espíritu Santo del Señor. Ya que Dios, el Espíritu Santo es Dios en acción. Es Dios en acción. El Espíritu Santo no es un dato a ser conocido, no es un dogma a ser aceptado, no es un concepto que podamos discutir, no es una afirmación que tengamos que defender. Sobre todas las cosas, el Espíritu Santo es una experiencia que usted y yo tenemos que vivirla. Necesitamos vivir con conciencia de quién es el Espíritu Santo del Señor, de que habita con nosotros, de que no nos deja y de todo lo que representa Él para nuestra vida. Esta experiencia es el resultado del trato personal del Espíritu Santo con el creyente. Fíjense que Él tiene la iniciativa, Él desea tener un trato personal contigo. Él lo desea, Él desea intimar, Él desea relacionarse con el creyente. Y también desea relacionarse en medio de la comunidad de fe, en medio de nuestras reuniones, en medio de lo que Él nos envió a hacer, porque Él se queda con nosotros en medio de todo lo que hacemos. Así que esta es la experiencia con el Espíritu Santo de Dios, que es así. Esa experiencia te toca a ti. Desarrollar, aumentar ese grado de intimidad con el Espíritu Santo, eso te toca a ti y a mí.
La experiencia del Espíritu Santo es inagotable, es rica, es profunda, es variada, es siempre diferente, es inexplicable y por ahí para abajo pudiéramos seguir enumerando calificativos de cómo sería describir lo que es tener una experiencia con el Espíritu Santo del Señor y no acabaríamos. Fíjense que lo que nos hemos concentrado es en quién es Él, ¿verdad? No es lo que nos da, no es lo que nos ofrece, sino lo que Él hace en favor del creyente, de aquel que cree y que viene a ser morada con nosotros. Así que cada una de sus bendiciones representan la riqueza de experimentar la obra y la intimidad del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia. Como consejo final, disfrute a plenitud el saber a conciencia que el Espíritu Santo del Dios eterno habita en usted, que está cercano a su vida, que no le deja y que desea fervorosamente que usted y yo podamos conocerle como amigo íntimo. Usted a su amigo íntimo le cuenta todas sus experiencias, buenas, malas, le pide consejo, le pide ayuda, ¿qué tú crees, verdad? ¿Cómo es? Mira, yo voy al mall y voy hablando con él y le digo, padre, que yo pueda conseguir un estacionamiento rápido. Y estoy en un diálogo constante con él, porque él está conmigo en medio de todas mis experiencias, lo disfruta. Mira, si nosotros disfrutamos de compañía, ayer estuvimos celebrando el cumpleaños del director de Juveniles de Éxito, que es nuestro hermano y amigo. Y allí estuvimos en coinonía, un grupo de hermanos. Y si nosotros podemos disfrutar de esta humanidad, ¿cuánto más podemos disfrutar de la compañía del Espíritu Santo del Señor que no nos deja? Ellos pudieran fallarnos como amigos, pero el Espíritu Santo del Señor no nos va a fallar. Él va a permanecer con nosotros por encima de nuestras imperfecciones. ¿Usted anhela tener esta experiencia con el Espíritu Santo del Señor? Yo no sé cómo se sienten, pero es que es un fervor que crece en mi interior, de que yo cada día más pueda conocer y pueda contar, ¿verdad?, a ciencia cierta con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, con todo lo que hacemos. Permítame orar. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias a este Padre que se nos ha revelado como el creador de todo lo que existe. Gracias a ti, Hijo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, por resucitar, por ascender y por no dejarnos huérfanos, sino enviar tu Espíritu Santo, tu mismo Espíritu, a habitar con nosotros, acompañarnos. Gracias, Espíritu Santo del Señor, por revelarse a nuestra vida y por permanecer con nosotros, por habitar, por hacer habitación, por querer y por desearlo, Señor. Gracias por ser paciente. Si hay algo que te caracteriza es que tú eres un Dios perdonador y un Dios paciente, misericordioso, lleno de bondad. Gracias, porque nos esperas pacientemente. Permito, Dios, que nosotros como comunidad de fe podamos experimentarte cada día más, que estemos conscientes cada día más de quién tú eres, de lo que representas, de que estás con nosotros y de lo que tú deseas y anhelas para nuestra vida. Saber que tú eres el dueño de nuestra vida. Tú eres el dueño. Tú eres quien nos conduce, tú eres quien nos dirige, tú eres quien nos acompaña, tú eres nuestro todo. Tú eres nuestro todo. No nos darían los términos humanos para describir quién eres para nuestra vida. Así que lo único que te pedimos, Señor, es que nos hagas más conscientes de que tú estás, de quién tú eres, Padre, y que podamos aumentar esta relación que tenemos contigo, de modo tal que podamos disfrutarla nosotros y también compartirla con otros, Señor. Compartirla con otros. Te damos gracias, oh Dios. Espíritu Santo, hazte presente en la vida, en las necesidades, en sus crisis. Cumple tu palabra, que ellos puedan verte accionar en cada momento de su vida, no importa en qué temporada se encuentren. Hazte presente y que ellos puedan verte a ti, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, que tienes en tus manos todas sus necesidades
y que siempre vas a cumplir tu palabra, porque tú siempre cumples tus promesas. Bendíceles, guárdales, susténtales en todos sus caminos, oh Dios, y que cada día más te experimenten a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Me parece extraordinario, ¿verdad? Esta lección. Así que para mí es un reto, voy a retomarla el próximo miércoles. Quedan temas extraordinarios por tocar, porque, bueno, ya usted sabe, es un estudio que se emplea solamente para comprender el Espíritu Santo del Señor, así que todavía queda mucho más por aprender y afirmar, ¿verdad? En esta vida. Mire, este próximo viernes vamos a estar en casa de Nereida y José Luis, de nuestros hermanos José Luis y Nereida. Así que haga los ajustes, participe, acompáñenos para estar allí siendo de bendición a esta familia. Nos podemos reunir en la iglesia y luego salir hacia allá. Es cerquita, es en Bajura, así que no es muy lejos de la iglesia. Así que ahí vamos a estar bendiciendo a la comunidad junto con José Luis y Nereida. Entonces, este mismo viernes a domingo está el retiro matrimonial, que es en el Hyatt de Bayamón. En el Hyatt de Bayamón. Es una actividad, ¿verdad? Privada, en donde te pagaba una 562, 60 y pico, y estabas el weekend completo allí quedándote, ¿verdad? Y van a estar a esos recursos para avivar ese amor, ¿verdad? Ese pacto matrimonial que se hizo, ¿verdad? Y ellos van a estar allí. Para el próximo domingo nosotros vamos a estar en casa de restauración, en nuestro servicio de adoración, como tenemos todos los domingos, con nuestra escuela bíblica que comienza a las 10 de la mañana y a las 11 comienza nuestro servicio de adoración, si el Señor lo permite. Empezamos a las 11. El devocional va a estar a cargo. La escuela bíblica la va a tener nuestra hermana Margarita, la escuela bíblica de niños la va a tener Melissa, y el devocional lo va a estar a cargo del pastor y la predicación va a estar a cargo de la pastora. Así que los esperamos este domingo y esperamos, ¿verdad?, que sea de bendición. Recuerden seguir orando los unos por los otros, por los que están enfermos y por los que están pasando por alguna crisis existencial en sus vidas, y también orar por los enfermos, los que no son de la casa, sino también aquellos que nos acompañan, como lo es el familiar de Mariel, como lo es mi tío, como lo es por Puchita, la fuimos a visitar ayer. Llévenla en oración, lleven a Puchita en oración. Dios ha hecho varios milagros, pero todavía falta que siga haciendo su obra en ellos. Su obra. Definitivamente es un milagro andante, ¿verdad? Para lo que aconteció en su vida, ¿verdad? Su estado debe ser muy deplorable, pero los médicos están sorprendidos del avance que ha tenido. Ella está recibiendo terapia física en estos momentos, y todos los que han tenido contacto con ella y saben cuál es su cuadro clínico, tienen que reconocer que hay un milagro activo en su vida. Así que nosotros estamos orando para que ese milagro se complete, ¿verdad? Y que en febrero, que ella celebra, ¿cuántos años? 47, bueno, la edad tuya. 47 años de servirle a Cristo. En febrero ella celebra esa victoria, que pueda celebrarla con esa obra completa en el nombre del Señor. Les recordamos, ¿verdad? El próximo viernes de arriba, 13 de octubre, es el culto de cita en la Plaza Pública de Toalta. Esperamos que la iglesia esté allí, ¿verdad? Mira, nosotros como pastores estamos comprometidos, tenemos que estar allí, pero también como parte de nuestra responsabilidad está que la iglesia nos acompañe. Se nos demanda que la iglesia nos acompañe, así que les pido que se reserven este espacio y que hagan sus ajustes para acompañarnos y que podamos cumplir la obra que el Espíritu Santo nos encomendó a la iglesia, que es compartir las buenas nuevas con otros, y esto es parte de ello, ¿verdad? Las estrategias que se nos ha entregado a la iglesia para compartir el Evangelio de Cristo. Les recordamos, hay una segunda orden de lo que es la camisa del Departamento de Juventud y Discipulado. La fecha límite para esta segunda orden es el 15 de octubre.
Y esta camisa va a ser usada en lo que es la Convención Nacional de la Juventud, que va a ser el 18 de noviembre a la 1 de la tarde, es sábado. Sus pastores van a estar allí y esperamos que también la iglesia nos acompañe en el nombre del Señor. ¿Está bien? No les tomamos más tiempo. Que puedan descansar, reciban un fuerte abrazo y con el favor del Señor nos vemos el viernes en casa de Nereida y José Luis. Nos podemos encontrar en la iglesia antes y de allí partimos. ¿Está bien? Amén. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Dios les bendiga. Bye, bye. Dios les bendiga.